Bien, pues como creo que soy uno de los viejos del lugar, yo simplemente quiero hablar sobre cómo escribir artículos científicos durante muchos años, ¿no? Y básicamente voy a hablar de tres cuestiones, que es cómo comunicar el conocimiento científico, cuál es la estructura de un paper y algunos consejos de una persona vieja, pero antes de eso creo que es interesante hacer una breve introducción sobre quién soy, porque creo que puede ser interesante, y luego pues al final simplemente dar unos consejos sobre unas buenas prácticas para desarrollar una carrera científica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy un producto de la Universidad Politécnica de Madrid, donde hice mi carrera aquí en Caminos y luego hice un doctorado en Ciencia de Materiales y inmediatamente después saqué una plaza de titular en aquella época donde aquello era fácil. Y luego pasé un par de años en Estados Unidos que cambiaron completamente mi carrera como un investigador Fulbright. Y luego, pues en el año 95 saqué la cátedra y de pronto en el 2007 pues tuve una oportunidad de fundar un instituto de investigación y entonces pues me puse a trabajar yo solo para fundar el IMDEA Materiales. Soy un ingeniero mecánico que se ha ido transformando progresivamente a lo largo de su vida de ser un ingeniero mecánico a ser un científico de materiales, y en estos momentos prácticamente soy un químico computacional y me he ido reinventando varias veces a lo largo de mi carrera, de manera que he ido cambiando mucho por las necesidades del guión. Y básicamente pues he participado en muchos proyectos de investigación, tanto internacionales como competitivos como con empresas, he dirigido muchas tesis y he publicado muchos artículos durante muchos años en muchas revistas de todas las áreas, desde las top, como puede ser Science, hasta todos los niveles, de manera que tengo una larga carrera. Y después de hacer esto, pues de pronto en el año 2007 pues me dediqué a dedicar una parte importante de mi tiempo a la gestión de la ciencia y monté el IMDEA Materiales, que en estos momentos pues tiene 120 investigadores de 18 países, la mitad extranjeros, que es un centro que de 16 investigadores principales, 3 tienen un grant del European Research Council, que son las más prestigiosas de toda Europa, y que es capaz de atraer talento con todos los instrumentos que hay, que publica 100 y pico papers cada año en las revistas más prestigiosas, que ha recibido el reconocimiento de ser una unidad de excelencia María de Maeztu este año, después de 10 años. En estos momentos tenemos 60 tesis, simplemente para que tengáis una idea de la dimensión. Este año, en proyectos de investigación competitivos, pues hemos captado casi 9 millones de euros. 9 millones de euros entre 16 personas, la verdad es que no es difícil, o no es fácil, ¿no? Y luego la mayor parte del dinero es dinero europeo, pero bueno, también cuando uno trae gente de todo el mundo, pues el resultado final es que al final sus colaboradores y las empresas con las que trabaja están en todo el mundo, y este es el mapa mundi no de Bilbao, sino de IMDEA, como suelo decir, donde pues tenemos financiación con empresas de todo el mundo. Pero después de dedicarme 10 años a esto, yo soy un científico y entonces lo que hice fue volver otra vez a la ciencia. Y entonces, pues con financiación del European Research Council, pues en el año 2017 monté mi propio grupo de investigación en toda el área de mecánica de materiales, donde tengo ahora pues trabajando aproximadamente unas 15 personas, 5 investigadores postdoctorales y 9 estudiantes de doctorado, muchos de ellos financiados con distintos instrumentos, ¿no? De manera que esto es a lo que me he dedicado. Y dicho esto, lo primero que creo que uno tiene en cuenta es, si uno quiere tener impacto, es la idea de cómo se comunica el conocimiento científico, ¿no? Y hay muchas maneras de comunicar el conocimiento, ¿no? Pero la manera más eficaz de comunicar el conocimiento ha sido siempre contando cuentos, contando historias. De manera que si uno quiere escribir un artículo que realmente tenga impacto, lo que tiene que hacer es escribir una novela. Es decir, tiene una introducción que captura tu atención, dice, ¡wow!, qué interesante es esto. Y luego tiene un desarrollo que uno, bueno, que le va llevando a uno, y al final llega a unas conclusiones que superan las experiencias iniciales. Y al final esta es una idea importante. Cada paper es una idea nueva. Y la gente lee mejor los artículos que son cortos. De manera que esto de empezar a complicarse y empezar a escribir y perderse en los detalles, no. Un buen paper, una idea, una introducción, por qué esto es importante, qué es lo que he hecho, a dónde he llegado, y al final la mayor parte de los journals que tienen más impacto son letter journals, es decir, porque al final hay tantísimas cosas que leer, tantísimos artículos que se publican, que si uno puede resumir lo que ha hecho en una página, mejor que en 2. Y sobre todo, si es realmente relevante, no habrá falta dar muchas explicaciones, la gente dirá, oye, esto realmente es algo que realmente tiene impacto, que ha hecho avanzar el conocimiento que se encuentra por ahí, ¿no?
Lo segundo es saber cuál es la estructura de un paper científico, ¿no? Que tiene un abstract. El abstract es lo último que uno escribe del paper. Cuando uno ya ha escrito el paper, cuando uno tiene todo escrito, entonces es cuando escribe el abstract. Que tiene que darse cuenta que es la parte más diseminada, lo que todo el mundo lee cuando uno empieza a ver, para ver un artículo, si uno lo va a ver o no, lee el título y luego lee el abstract. Y si el abstract le interesa, pues lo leerá, y si no, no. Y que tiene que prácticamente que decir dos cosas: por qué esto es importante y qué es lo que hemos aprendido. Y eso es lo que tiene que tener un abstract. Lo segundo es la introducción, es poner el trabajo en el contexto, y después de que uno ha escrito la introducción del paper, uno inmediatamente tiene que ser capaz de calibrar el impacto. Si lo que has hecho es añadir el quinto término del desarrollo en serie, no esperes publicarlo en una revista de alto impacto, o sea, porque lo que estás haciendo puede ser relevante, pero no tiene realmente importancia, no es algo que vaya a cambiar cómo se hacen las cosas. Y eso te permite saber a qué juego estás jugando. Lo segundo es la parte de métodos, que tiene que poner toda la información y solo la información para entender cómo lo has hecho y para que otros puedan hacerlo, y en algunas revistas científicas esto se pone al final del paper, es una parte metodológica científica importante, aquello que permite que otros lo hagan. Luego están los resultados y la discusión, que es el corazón del artículo. ¿Qué es lo que es nuevo, o lo que va más allá del estado del arte, o lo que simplemente es, pone en tela de juicio los paradigmas presentes que hay por ahí? Si no hay nada nuevo, o que vaya más allá del estado del arte, o que sea un challenge a los paradigmas, esto no es un artículo científico. Esto es un technical report. Y los technical reports están muy bien, pero eso no es ciencia. Es otra cosa diferente, y de nuevo eso uno tiene que tenerlo muy claro. Y, de nuevo, vete a lo que es importante, a lo que es nuevo, a lo que realmente estás aportando. No te pierdas en los detalles. Y finalmente las conclusiones, que no son un resumen de todo lo que has hecho, sino que de nuevo es lo que has aprendido, o lo que va más allá del estado del arte. Y tener estas ideas claras, saber lo que tiene que ir en cada parte de un artículo, es importante si uno quiere escribir algo que sea conciso, concreto, claro, y que además pueda tener impacto. Y finalmente, algunos consejos de viejo, ¿no? Para escribir un paper que tenga alto impacto, eso empieza con el diseño de la investigación. Si tú intentas abordar un tema que realmente es poco importante, que es el cuarto término del desarrollo en serie, pues entonces el impacto que va a tener tu publicación será poco importante, porque será de cuarto orden, es decir, el cuarto orden de magnitud. De manera que es al principio, cuando tú empiezas a pensar lo que voy a hacer, qué es el challenge que me quiero proponer, donde empieza un artículo de alto impacto. El impacto de un artículo dependerá, en primer lugar, de cuánta gente lo lea. Y este número viene determinado por dos factores fundamentales, que son la revista donde lo publicas y la calidad de tu escritura. Hay muchas revistas, muchos artículos y muy poco tiempo. Y por tanto el impacto puede ser muy pequeño si la revista donde lo publicas no es la revista en la que lo leen tus peers, los que están trabajando en lo tuyo. El ejemplo paradigmático son los rusos en los años 60, que hicieron muy buena ciencia y la publicaron en Rusia, en ruso, y que por tanto no los leyó nadie. Y luego siempre te encuentras un ruso que te dice, no, esto ya lo hizo, y lo hizo, pero no tuvo ningún impacto que se encuentre por ahí. Y eso significa que el factor de impacto es importante, pero hay revistas que son la referencia en un campo determinado. La revista que todo el mundo lee, porque las cosas buenas se publican ahí. Pues ahí es donde tú tienes que publicar, porque ahí es donde sabes que todo el mundo te va a leer. Lo segundo es que si el artículo es difícil de entender, porque es muy largo, porque es muy complicado, porque el inglés es inglés de chino, porque no hay un mensaje claro y al final no sabes cuáles son las conclusiones, pues eso va a hacer que la gente que anda muy apurada de tiempo al final no se lo lea. Tercero, una manera excelente de aumentar el impacto de tus publicaciones es asistir a congresos internacionales, porque en un congreso internacional tú tienes una audiencia de 20, de 40, de 100, de 200, de 2000 personas, dependiendo del tipo de charla que tengas, que son las personas que están trabajando en lo tuyo y que te van a tener que oír siempre y cuando seas capaz de dar una charla que capture su atención. Y en la medida que tú des esa charla, la des bien y tengas impacto, luego leerán tus artículos porque dirán lo que esta persona dijo realmente. Por eso ir a congresos es importante. Si uno no va a congresos, el factor de impacto que tiene disminuirá muchísimo. Finalmente, unas prácticas para desarrollar una carrera de investigador.
Primero, International Experience is a must. O sea, hay que salir, hay que conocer el mundo, hay que ver cómo se hacen las cosas en otros sitios. Esto está claro. Segundo, la definición de mediocre es aquel que tiene miedo de rodearse con gente más inteligente que él. Simplemente porque el mediocre es inseguro y al ser inseguro le da miedo que venga alguien que se le coma por los pies, entonces se acaba rodeando de mediocres. Por eso, lo importante es buscar el talento, asociarte con ellos, fundamentalmente con talento mejor que yo. En mi propia carrera científica, durante un periodo de 10 años, he dedicado la mayor parte de mi tiempo a la gestión, a montar desde cero un centro de investigación, y sin embargo han sido los años científicamente más productivos de mi carrera, porque he podido colaborar con gente mucho más lista y mucho más valiosa que yo, y a mí me ha beneficiado mucho, y yo creo que ellos, porque se han encontrado con unas personas con un background completamente diferente al suyo, también se han beneficiado, hemos hecho realmente investigación multidisciplinar. Tercero, fíjate en temas que realmente tienen un impacto. Y esto significa que a lo largo de tu carrera tendrás que salir de tu zona de confort muchas veces. Uno hace la tesis doctoral y sabe de un tema, y luego pues uno continúa dándole a la manivela y va añadiendo de nuevo términos en el desarrollo en serie, porque claro, meterse en un campo nuevo requiere hacer la tesis doctoral, requiere empezar a leer, Lo que más le cuesta a uno cuando pasan los años es estudiar. Y sin embargo, para ser un investigador brillante, uno se tiene que pasar la vida estudiando, hincando los codos. Entonces hay que salir de la zona de confort y hay que reinventarse. Yo empecé como un ingeniero mecánico, luego continué con un científico de materiales y ahora soy un químico computacional, lo cual significa que a lo largo de mi vida he tenido que aprender cosas muy diferentes y bueno, y eso es la marca, yo creo, que de un buen científico. Crea tu red de colegas internacionales, never stop reading and learning. Hay muchísimo dinero, pero hay que encontrarlo. Y para encontrar ese dinero y para lograr financiación, muchas veces uno tiene que salir de su zona de confort. Y muchas veces la fuerza motriz que uno le lleva a irse a otro campo y a empezar otras cosas que dice, bueno, es que aquí ya no va a financiar esto nadie, porque esto ya es una tecnología o es una ciencia que está madura, que todo lo que ha hecho, entonces muchas veces la necesidad de buscar financiación es lo que te mueve a moverte a otros campos que son por ahí. Y finalmente, las contribuciones científicas normalmente más innovadoras las hace la gente joven, que tienen los 30 o los 40 años. Los que somos prejubilables, pues somos prejubilables, o sea, eso es lo que estamos. Y eso es importante porque las actividades de gestión no deben distraerte de tus actividades docentes e investigadoras mientras estás en esa edad. Y luego ya, cuando llegas a mi edad, pues ya sí, dedícate con la experiencia que tienes a hacer otro tipo de cosas, pero cuando tienes 30 años, dedícate a investigar, dedícate a producir científicamente, porque no vas a volver a tener otra oportunidad como esa en tu vida. Muchas gracias.